con César Miguel Rondón, en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 16 de julio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí nos saluda Luis Rojas desde una Cabimas con mucha lluvia en la costa oriental del lago de Maracaibo. Guillermo Useche está en Puerto Ordaz. Carmen Salas está en Bogotá. Henry, mi galán dorado, ay, Henry Moreno Hernández en Atlanta. Douglas Isturiz en El Salvador. Nuestro amigo Juan Acuña, el camionero, está en Mibane, Carolina del Norte. Xavier Miguéis nos saluda desde Barcelona, en España. Carlos Cuevas en Pensilvania. Saeda Bon en Orlando. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Feliz Día del Carmen, sí, ya vamos a hablar de eso. José de Villa en Maracaibo. Tania Quintero en Venezuela, pero no dice dónde. Nelsa Vivas en Caracas. Gladys Melet nos manda montones de tazas de café. María Morales también manda bendiciones por el Día del Carmen. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Doña María Alicia Sifontes en Caracas. Sixto Pérez, muy optimista, recordando al tío Toño, y optimista por el triunfo de Edmundo. David, saludos, Sixto. David Madrid está en Montreal. Luis Hurtado en Leisure City, Florida. Gerardo Serrao en Doral. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Gustavo Ramos en Tulsa. Chere Ramos Graterol en Caracas. José Agudelo en Caja Seca, Estado Zulia. Mimoni Ani en Bogotá. Sibel Ríos en Tennessee. Nos saluda desde La Zulita, en el estado Mérida. Bueno, muchísimas gracias. Henry Kumar en Houston. Meriana Dager en Caracas. Quizá pronto nos saludemos muy cerca. Quizá pronto, sí, quizá. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos aquellos que nos siguen. Laura, por supuesto, en la producción, como dijiste, también a Carlos, que está fajadísimo en los controles, y esta familia radial que tenemos en todas partes del mundo. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez apoyando en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones más populares de la Virgen María. Así que felicitaciones a todas las Carmen, a Carmelo, Carmela, también Carmina. Camilo viene de Carmen, según estoy leyendo por acá. Según la tradición, en 1251, la Virgen se le apareció a San Simón Stock, superior general de la Orden del Monte Carmelo, los padres carmelitas, en el norte del actual Estado de Israel. En su descenso, la Virgen le entregó un escapulario y le prometió librar del castigo eterno a quienes lo llevasen. Por eso los carmelitas llevan siempre un rosario en la cintura. La Virgen del Carmen es la patrona de los marineros
y hay devoción por ella en todo el mundo católico, pero especialmente en España y en la América Latina. Felicitaciones pues a todas las Carmen. Es también el día de San Hilario de Jersey, Santa María Magdalena de Postel, San Cicenando de Córdoba. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, está todavía la luna creciente en Escorpio, la luna de los cambios radicales y trascendentales, la luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva, la luna también de las bajas pasiones, la luna de los misterios, la luna de los celos, puede ser también la luna de la violencia y es la luna del sexo. A las 9:25 de la noche entrará creciente en Sagitario, pero todo el día se nos va con la luna creciente en Escorpio y el sol, por supuesto, en Cáncer. Así estamos este martes 16 de julio del año 2024. Hoy es el día del defensor público en Venezuela. Un oficio pues que ha sido completamente desvirtuado por el régimen. Es el Día Nacional del Policía también en Venezuela y es el Día del Fútbol, y ello porque el 16 de julio de 1876 se disputó en Venezuela el primer juego de fútbol. Ello ocurrió en el Callao, Estado Bolívar, entre jugadores británicos y trinitarios. O sea, fue un juego de fútbol en inglés. El programa que les hemos preparado para el día de hoy, vamos a conversar con Mercedes López de González. Y usted se preguntará, ¿y quién es Mercedes López de González? Pues Mercedes López de González es la esposa de Edmundo González Urrutia. Podría ser la próxima primera dama. ¿Quién es ella? ¿Cómo es ella? Pues vamos a conocerla en la mañana de hoy. Luego de Caracas vamos a ir a Washington para conversar con el periodista Rafael Salido. Con él vamos a abordar la designación del joven J.D. Vance, de apenas 39 años, como el que completa el ticket de Donald Trump, el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano. De Washington iremos a París para conversar con la periodista Andreina Flores. Las Olimpiadas están a la vuelta de la esquina y las han llamado las Olimpiadas del descontento por la crisis política que sacude en este momento a Francia. De París vendremos acá a Miami para conversar con Maribel Balvin. Ella es estratega del Partido Demócrata. Estos cambios, ¿de qué manera van a afectar la estrategia del Partido Demócrata? Le consultaremos a ella. Y sobre todo, ¿cómo hace ahora el Partido Demócrata en su apelación al voto joven? Porque si algo interesante tiene la designación de J.D. Vance, es que apenas tiene 39 años. De manera tal de que cuando se acusa que el presidente Biden es un octogenario y aspira a 4 años más, y Donald Trump está ya a la puerta de los 80 años, pues entonces aquí ya hay una respuesta y una alternativa joven. No llega a 40 siquiera. De Miami iremos a Caracas de nuevo para conversar con el doctor Omar Mora. Con él vamos a tocar las denuncias sobre las detenciones de buena parte del comando de campaña, de los integrantes de la campaña de Edmundo González, acompañados de María Corina Machado. Alguien les ofrecen una empanada en un tarantín y les cierran luego el tarantín. Les llevan en un camión y luego ponen presos y decomisan el camión. Ponen presos a los choferes y decomisan el camión. Ese va a ser nuestro programa en el día de hoy. Y el foro lo vamos a dedicar a la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Por qué es tan importante desarrollar la resiliencia, sobre todo en tiempos de incertidumbre? Lo vamos a tocar con la psicóloga Leticia Pérez Durá en Valencia, España, y nos va a acompañar la psicopedagoga Anarelis Rodríguez en Boca Ratón. Para participar en ese foro, ustedes podrán llamar al
344-1071 aquí en el estudio. Hoy es las efemérides del 16 de julio. Son interesantes. 16 de julio del año 622 comienza la era musulmana. Mahoma comienza su trayecto de la Meca a Medina, la Hijra. El 16 de julio del 1054, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica se separan en el llamado Cisma de Oriente y Occidente. El cristianismo ortodoxo se difunde en la Europa oriental y bajo la égida romana el cristianismo católico en la Europa occidental. El 16 de julio de 1099, en el marco de la Primera Cruzada, los cristianos perpetran el segundo día de masacre contra la población musulmana y judía en Jerusalén. Esto había comenzado el día anterior. El 16 de julio de 1194 nace Clara de Asís, religiosa italiana, y el 16 de julio del año 1228, en Asís, el Papa Gregorio IX canoniza a Francisco de Asís, San Francisco, uno de los santos más populares y más queridos y venerados del santoral católico. El 16 de julio de 1251 en Cambridge, el religioso Simon Stock testimonia la aparición de la Virgen del Carmen, tal como comentamos previamente. 16 de julio de 1661 se emite el primer papel moneda en Europa, allá en Suecia. El 16 de julio de 1790 se funda la ciudad de Washington, D.C., ciudad planificada y desarrollada para que se convirtiese en la capital de los Estados Unidos. Esa fue su razón de ser. El 16 de julio de 1858 se da la última aparición de la Virgen María en Lourdes ante Bernadette Soubirous. 16 de julio de 1876, primer juego de fútbol en Venezuela, en la población del Callao. El 16 de julio de 1907 nació la gran Barbara Stanwyck, una de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood. Fue nominada varias veces a los premios Oscars. Siempre se los escamotearon, sobre todo se lo merecía por Double Indemnity, una gran película de Billy Wilder, con guión nada menos que de Raymond Chandler. Al final le dieron un Oscar honorífico en 1982. Falleció en 1990 a los 83 años. El 16 de julio de 1943 nació Reinaldo Arenas, un gran novelista cubano, el autor de Celestino antes del alba. Fue la única novela que pudo publicar en Cuba porque fue condenado al ostracismo por ser contrario al régimen cubano, a la dictadura cubana. Fue condenado por homosexual y sus memorias escritas en Nueva York antes que anochezca fueron llevadas al cine por Julian Barber con la protagonización de Javier Bardem, que le mereció una nominación al Oscar. El 16 de julio de 1945, en Alamogordo, Nuevo México, se prueba la primera bomba atómica de la humanidad en el proyecto Manhattan, que dirigía Oppenheimer. El 16 de julio de 1950, en la ciudad de Río de Janeiro, en el estadio de Maracaná, final del Mundial de Fútbol, Brasil y Uruguay. Y Uruguay derrota a Brasil 2-1 en lo que todavía le produce lágrimas y dolor a los cariocas y a los brasileños en general. Se dio el famoso maracanazo. Siguiendo con deportes en la América del Sur, el 16 de julio de 1995, a los 84 años, falleció el multicampeón Juan Manuel Fangio, el gran piloto de Fórmula 1. Ganó el título 5 veces, en el 51, 54, 55, 56 y 1957. El 16 de julio de 1782, en Viena, se da el rapto en el Serrallo, o en el harem, Die Aufführung aus dem Serail.
espero haber pronunciado algo medianamente parecido. The Abduction of the Seraglio, como se le conoce en inglés, de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida por la ópera por Wolfgang Amadeus Mozart. El 16 de julio de 1925 nació Colin Radcliffe Jader Jr., mejor conocido como Carl Jader. Carl Jader, un gran vibrafonista de jazz, se dedicó a cultivar, entre otros, el Afro-Cuban Jazz o jazz latino, donde levantó pues toda una institución. Inspiró a muchos grupos después por su manera, su estilo de tocar. Grupos como Yo Cuba, por ejemplo, vienen de ese criterio. Carl Jader falleció en 1982 cuando apenas tenía 57 años. Y en La Habana, Cuba, el 16 de julio de 1928 nació la señora Concha Valdés Miranda. El editorial con César Miguel Rondón. Hillbilly Hell Elegy ha sido traducido como la elegía rural. Así se tradujo el libro que se convirtió en un bestseller, según The New York Times Book Review, firmado por J.D. Vance. Este libro dio pie para una película de Ron Howard, con actuaciones muy destacadas de Glenn Close y Amy Adams. En realidad la traducción elegía rural no es muy exacta, porque el término hillbilly tiene una carga de, en cierto modo, despectiva, peyorativa. Hillbilly es rural, ciertamente, pero es el pobre rural. Hay cierto menosprecio que conlleva ese calificativo en inglés. ¿Y de qué va Hillbilly Elegy? Pues esta obra de J.D. Vance, que luego es llevada al cine, como decía, por Howard, cuenta la historia de quien hoy es el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata, según la designación de Donald Trump. En esa novela, luego película, se nos cuenta la historia de una familia blanca muy pobre. Emigran de Kentucky al norte hacia Ohio, buscando salir de la pobreza. Eso lo hacen los abuelos. Y tenemos el contexto muy amargo de una familia disfuncional. La madre de J.D. Vance es alcohólica, es la abuela la que hace frente pues a las circunstancias. Hay que hacer la vida desde abajo, a los puñetazos. Esa es la historia de J.D. Vance, quien sale de esa miseria, de esa pobreza, entra, se inscribe en los Marines, va a participar en los conflictos de Irak, y luego de su participación en los Marines, siendo un hombre muy destacado, inteligente, logra llegar a nada menos que la Universidad de Yale, de forma tal que, viniendo de un origen muy pobre, tiene formación del Ivy League, de la élite de las universidades en los Estados Unidos. Eso le conforma pues una manera, un pensamiento muy particular. Tiene apenas 39 años, no ha llegado a 40. Es el primer millennial que es candidato a estar en la Casa Blanca. Recordemos que el vicepresidente despacha al lado del presidente en el edificio Eisenhower, allá en Washington. Es un personaje de un pensamiento curioso. Originalmente fue anti-Trump con vehemencia. Llegó a calificar a Donald Trump como el Hitler americano. Pero ha cambiado. Y eso ha caracterizado su pensamiento. De un momento en el que se le consideraba profundamente progresista, pues ahora es profundamente conservador. Se opone a Ucrania, a la guerra en Ucrania. Dice que no le importa para nada lo que pueda ocurrir en Ucrania. Evidentemente, como decían ayer algunos cronistas, Putin está celebrando esta designación.
Zelensky debe estar muy, muy preocupado por esta designación. Pero además de esto es antiinmigrante, con lo cual pues va muy a la par con el pensamiento del expresidente Donald Trump. Lo cierto, y esto es lo que creo hay que subrayar en un primer momento, es que cuando las críticas principales al liderazgo político en Estados Unidos se centran en su carácter geriátrico, un presidente de 81 años y un aspirante de 79, pues se designa a alguien que es menor que el hijo mayor de Donald Trump. No solo puede ser su hijo, sería su segundo o tercer hijo, por la edad. Como decía, 39 no llega a 40. Es millennial, es radical y pues puede ser un atractivo extra especial para la oferta electoral para el mes de noviembre. Por lo pronto, J.D. Vance es el hombre noticia. Y aunque ya sabemos mucho de él, no deja de ser todavía un misterio. 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 16 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:25. Este próximo sábado 20 de julio, Lawn Depot Park, 4 de la tarde. Los Mets de Nueva York visitan a los Marlins de Miami y se celebra el Día de la Herencia Venezolana. Muchas actividades para celebrar a los venezolanos, a la numerosa colonia venezolana en el sur de Florida. Si compras tus entradas por marlins.com/Venezuela, al llegar al estadio recibirás una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y además vas a contribuir de manera directa con los pequeñitos de Fe y Alegría en Venezuela. Por eso debes comprar tus entradas en marlins.com/Venezuela. Día de la Herencia Venezolana, Lawn Depot Park, próximo sábado 20 a las 4 de la tarde. 9:27. Vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Donald Trump fue nominado oficialmente para ser el candidato presidencial republicano en el foro Fiserv en Milwaukee. Fue un momento triunfal para el expresidente que perdió ante el presidente Biden hace 4 años y quien está aprovechando un increíble giro de acontecimientos en las últimas semanas. Con él fue nominado J.D. Vance como el candidato a vicepresidente por los republicanos. Después de la impactante desestimación por parte de la jueza Aileen Cannon del caso de documentos penales federales clasificados contra Donald Trump, la oficina del fiscal especial Jack Smith dijo que apelaría la decisión. Pero la decisión de Cannon, que casi nadie esperaba, provocó otra ronda de escrutinio en el mundo legal sobre la inexperta jueza, según informan Alan Foyer y Eileen Sullivan en The New York Times. El fallo puso patas arriba 25 años de procedimientos del Departamento de Justicia para nombrar y gobernar a los abogados especiales y convocó a cuestionar decisiones de tribunales anteriores que se remontan a la era de Watergate. Fin de la cita. Recordemos que la jueza Aileen Cannon, oriunda de Cali, Colombia, de ascendencia cubana, es una jueza que fue designada por Donald Trump. Elon Musk se ha comprometido a invertir $45 millones al mes en un grupo político pro-Trump, una decisión que inundaría de efectivo el esfuerzo de reelección del candidato republicano para noviembre. La inyección de dinero planeada por Musk podría ayudar a aumentar la ventaja de recaudación de fondos de Trump sobre Biden, quien ha sufrido una revuelta de donantes en las últimas semanas, y algunos demócratas le han pedido que se haga a un lado para elegir a un nuevo candidato. El presidente Joe Biden ordenó al servicio secreto que comenzara a proteger a Robert F. Kennedy Jr., según anunció el secretario del Home Security, Alejandro Mayorkas.
La administración también reforzó la seguridad para Biden, Trump, Kamala Harris y ahora J.D. Vance, según informó la agencia Bloomberg. El presidente Biden dará a conocer hoy un nuevo plan en Nevada para limitar los precios de alquiler a nivel nacional. Según la Casa Blanca, pedirá al Congreso que apruebe un proyecto de ley para dar a los propietarios la opción de limitar los aumentos de alquiler en las unidades existentes al 5% o arriesgarse a perder exenciones fiscales federales al tiempo que reutiliza terrenos federales en Nevada para construir unas 15,000 viviendas asequibles. El gobernador del estado Táchira en Venezuela, Freddy Bernal, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, se imaginó cómo sería el oficialismo en la oposición frente a una eventual derrota electoral. Dijo: un gobierno de derecha no aguantaría un año. Nosotros en la oposición con la Asamblea Nacional, 20 gobernaciones, 220 alcaldías, el poder popular. Yo me imagino cómo será Freddy Bernal en la oposición, cómo será la dirigencia nuestra en la calle, peleando por los derechos del pueblo contra un gobierno fascista. No nos aguantan un año, van a tener que renunciar, por eso es una pesadilla, pero eso es una pesadilla que no va a ocurrir. Lo curioso de esta amenaza es que es la primera vez que un prominente dirigente del chavismo, del madurismo, asume que pueden perder las elecciones. Y ya que entramos en ese tema, vamos ahora a Caracas. Vamos a la casa de Mercy López de González. Ella es la esposa de Edmundo González Urrutia. Mercedes, muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa en la mañana de hoy. Buenos días, ¿cómo estás, César Miguel? Gusto de verte. Mercedes, mucha gente se pregunta, ¿y quién es esa señora que aparece junto a María Corina Machado al lado de Edmundo González? Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué le dices tú a los venezolanos? Yo soy una mujer venezolana que nací hace 74 años, que soy hija de unos padres que dieron de clase media, que nos enseñaron y nos dieron los valores principales para ser buenos hijos y buenos profesionales. Tuvieron que trabajar mucho, como todos, para sacarnos adelante, pero creo que lograron sus objetivos. Soy teresiana, la cual tengo buenos y lo mejor de mí, en ese colegio, mi formación religiosa, mi formación católica, mi fe, la caridad, el ayuda al prójimo, el saber que todos somos hermanos, que todos somos venezolanos y todos somos unos y que tenemos que ayudarnos unos a los otros. Después conocí el mundo en la universidad. El mundo llegó a mi vida porque llegó a alquilar un apartamento arriba donde yo vivía y nos conocimos, nos hicimos novios, nos casamos después de 5 años. Y con él viajé por primera vez al exterior a los 23 años. Nos casamos hace 51 años. Él estudiaba en la universidad en estudios internacionales. Exacto, los dos somos josevistas. Él me llevaba, y yo con su hermana que también era abogado, y nos íbamos los tres a la universidad. Y así comenzó nuestra historia de amor de la juventud. Pues. ¿Tú qué estudiabas? Yo soy odontólogo de carrera de odontología. Uh-huh. ¿Y qué les hizo a ustedes enamorarse? ¿Qué viste tú en ese joven González Urrutia? No sé, me gustó su manera de ser. Era una persona muy tranquila, muy reposada. Hablábamos mucho de lo que le estaba estudiando, lo que le gustaba hacer. Y a mí me gustó siempre un principio acompañarlo. Yo sabía que mi carrera la estaba haciendo por cumplir con mis deseos de ser odontólogo, pero sabía que al final no lo iba a poder ejercer, porque viviendo y viajando con él, eso era imposible. De hecho, él se fue un año antes que yo a su primer cargo como diplomático, era ser secretario de la embajada en Bélgica, y yo me quedé en Caracas terminando mi universidad. Vino, nos casamos y nos fuimos al exterior. Y con él empezaste a conocer el mundo. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Exactamente. Yo no había viajado jamás. La primera vez que me monté en un avión fue cuando me casé, cuando me fui a luna de miel.
Mm. Siempre había estado en mi país, mi papá nos enseñó, nuestros viajes siempre eran al interior, mi papá es oriental y nos llevaba siempre al oriente, nuestras vacaciones eran siempre en la playa, con la familia. Y después, bueno, empezamos en Bélgica, y sabes que la situación de Bélgica es muy cercana a muchos países de Europa, y él tenía un carrito Fiat Uno, y viajábamos los fines de semana, y estábamos en 1 hora en Luxemburgo, en 3 horas en París, en 2 horas en Alemania, y así poco a poco los fines de semana fuimos conociendo el mundo, los dos, porque tampoco conocía muchas partes de eso. Ujú. Eso les hizo conocer Europa, conocer mundo y conocer idiomas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En Bélgica yo aprendí francés. No fue fácil para mí separarme, porque como te digo, estuve hasta los 23 años viviendo con mis padres y me fui al exterior, me casé y a los 2 días nos fuimos al exterior. Ujú. Y dejar mis padres, mis hermanos, mi familia me pegó muchísimo. Y llegar a un país que no conocía, que tiene un idioma diferente, no fue fácil adaptarme. Pero bueno, yo soy una persona muy extrovertida, me gusta mucho comunicarme, y así, sin entender muchas veces, el mundo me decía que la hablaba como Tarzán, y yo pero me hacía entender con la gente. Me gustaba, yo soy una persona que me gusta que me entiendan y hacerme entender. Soy muy habladora, me gusta practicar la charla y hablar. Hablabas como más que Tarzán, sería una Jean en francés. Exactamente. Pero bueno, aprendí mi idioma y de ahí después regresamos a Venezuela. El mundo fue llamado de vuelta a la Cancillería. Aquí nació mi hija Mariana, que justamente hoy es el Día del Carmen, está cumpliendo 48 años. Mariana, que se llama Mariana del Carmen, y nació el día de hoy. Ah, qué bien. Bueno, felicitaciones a Mariana del Gracias. Carmen, tu hija mayor. No sé si estará contenta porque ya le dijiste que cumple 48, pero es muy jovencita, ¿no? Yo creo que me va a matar. Pero bueno, son cosas de la mamá, ¿sabes cómo somos las mamás? De ahí nos fuimos, cuando tenía 7 meses Mariana, nos fuimos a Washington, D.C. El mundo trabajó 5 años ahí hizo su posgrado, y ahí nació mi hija Carolina, la más chiquita, que estudió ética en España. Y entonces hablas francés y también hablas inglés. Hablo mejor el francés que el inglés. Ah, Lo bueno, puedo decir. muy bien. Pero quiere decir que ustedes han corrido mundo, han conocido el mundo, pero ¿qué tanto conocen Venezuela, Mercedes? Bueno, déjame decirte que la Venezuela la conocí hasta que yo me fui al exterior. Y después siempre, todas las vacaciones de verano, el mundo nos veníamos siempre a Venezuela. Veníamos siempre a Caracas, donde teníamos los papás, los abuelos, los tíos, y viajábamos por el interior del país. No estando cerca de otros países europeos, preferíamos venir aquí porque queríamos que las hijas se involucraran con la familia, con los primos, con los amigos, con la gente que es la que en verdad forma parte de su país. Y la imagen que uno recibe de ti, Mercedes, es la de una señora venezolana, campechana, llana, buena, abierta, ¿verdad? Noble. Y, en fin, yo creo que te conozco mucho porque eres igual a mi mamá cuando tenía tu edad, a mis tías, a mis hermanas. Así somos, ¿no? Así somos los venezolanos. Exacto. Así somos. Y esa señora con la que converso ahora, que tan gentilmente me está recibiendo en el balcón de su casa con esa bella vista de Caracas, ¿se imaginó alguna vez que iba a estar en una tarima ante una multitud apoyando a su esposo con la posibilidad muy alta de convertirse él en presidente y ella en primera dama? Jamás en la vida nos imaginamos esto. Esto yo creo que para mí fue un designio del Señor, porque nosotros esto ni lo buscamos, ni lo esperamos, y cuando me lo dijeron a mí casi que me da casi que un infarto, y decía, ¿qué? ¿Cómo tú vas a ser el candidato y yo soy tu esposa, voy a estar contigo? ¿Qué es esto? ¿Pero de dónde salió esto? Aquí se me vino todo loco, yo no lo podía creer. Y así es. Eso es que digo que hay una mano divina que nos está ayudando y que me está ayudando. De hecho, esto para mí es mi primera entrevista. A mí jamás me habían entrevistado. Quizás el mundo ha tenido muchas más oportunidades, ha dado entrevistas, ha dado charlas, ha dado conferencias, pero yo no. Yo soy una persona más bien que así como soy extrovertida para unas partes, para otras partes yo tengo como miedo escénico. Y siempre lo he tenido. Muy bien. Pero bueno, aquí estoy. Muy bien. Me da muchísimo gusto conocerte y presentarte a los venezolanos y a toda la audiencia latinoamericana
que nos escucha en este momento en Estados Unidos, en la América y en Europa. Fíjate, vamos a ir a una pequeña pausa, muy breve, pero corres el riesgo, existe la posibilidad de que seas la primera dama de Venezuela. Y vas a ser la primera dama después de que una señora está ocupando tu rol bajo el mote de la primera combatiente. Yo quiero saber si tú eres combatiente o no, pero al regreso tu respuesta, Mercedes. Conversamos con Mercedes López de González, la esposa de Edmundo González. Esto es En Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Ese tema de Rubén Blades, el padre Antonio y el monaguillo Andrés, fue inspirado en Monseñor Arnulfo Romero, quien fuera asesinado en El Salvador en los tiempos crudos de la violencia. Y habla ese tema de un sacerdote que salió de España, se hizo en América, sacerdote modesto, un párroco, y del niño monaguillo que quería ser futbolista, que quería aprender esto y lo otro. De hecho, Rubén, en un guiño a los venezolanos, llamó al monaguillo Andrés Eloy Pérez. Pues ese tema de Rubén tiene un encanto particular, y es que habla de gente normal y común que no se imaginó en destinos trascendentales, que creo más o menos es lo que le pasa a nuestra entrevistada de hoy, a Mercedes López de González. Mercedes, confesaste hace un momento que nunca te imaginaste en este trance, nunca te imaginaste en una tarima ni con la posibilidad de ser primera dama. Vas a ser primera dama después de que una mujer, estando allí, se ha llamado primera combatiente. Imagínate ahora en ese rol, por favor. Bueno, yo voy a hacer, si esto llegará a un final, como todos deseamos y necesitamos para tener una mejor Venezuela en libertad, yo voy a ser la acompañante de mi marido, la primera dama, pero también voy a ser combatiente. Voy a ser combatiente, voy a ser combatiente para tener una mejor educación, voy a ser combatiente para tener una mejor salud, voy a ser combatiente para tener unos sueldos dignos para todos los trabajadores, voy a ser combatiente para los ancianos y los demás necesitados que tienen muchas carencias, y para los niños que están desnutridos, que no tienen alimentación, que su peso y su talla no vaya de acuerdo con su edad. O sea, voy a combatir todo lo que nos hace falta para volver a ser la Venezuela que fuimos antes. Para la Venezuela en la que yo viví, yo nací y donde mis hijas nacieron. Y quiero que mis nietos tengan lo mismo que yo tuve y dejarlo así. Y me voy bien tranquila cuando eso lo logremos. ¿Qué experiencia, cómo ha sido la experiencia desde ese momento en que Edmundo se convierte formalmente en el candidato de la oposición? ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo ha sido la vida en la casa? Bueno, esto ha sido muy abrumador, pero yo creo que Dios me da todos los días la fuerza y la entereza para seguir ayudando y para ayudarlo mucho. Mi casa se ha convertido casi que en un comando de campaña. Aquí entra, sale, hay café, dulcitos, pastelitos, saladitos. Y como yo viví en un mundo diplomático, esa parte a mí me gusta recibir, me gusta atender, y me gusta que la gente que venga a casa se sienta bien, se sienta como en su casa. O sea, que esa parte la tengo bien dominada, pero hay cosas que te van sacando, que sales, que entras, que ahí no hay horario, que la gente quiere hablar con él, no importa el tiempo, y eso sí me abruma a veces. Y también pido que él tiene que necesitar su reposo, necesita su sueño, porque todos somos humanos y no tenemos ya 15 años. Pero bueno, ahí lo voy ayudando, y ahí vamos a salir de esto con el favor de Dios. Y vamos a lograr un mejor país. Esa expresión es muy, muy venezolana, y más que venezolana, muy caraqueña. Vamos a salir de esto con el favor de Dios. ¿De qué vamos a salir? ¿Tú podrías explicarme qué quieres decir, Mercedes, por favor, con vamos a salir de esto con el favor de Dios? Vamos a salir de estos años que han sido, para mí, que ya tengo la edad que tengo, lo peor que nos ha podido pasar.
unos años donde uno ve cómo el país se ha venido abajo en todo sentido. Habiendo tanto dinero, habiendo tanta riqueza, la gente no ha sabido aprovechar ese dinero para lo que tiene que hacer. Ha habido, ya todos sabemos lo que ha habido, y eso no nos ha hecho nada a nosotros. El pueblo siempre fue muy nombrado por todos ellos, vamos a actuar, vamos a salvar el pueblo y el pueblo y el pueblo, pero el pueblo se olvidaron siempre. Es una manera, una metáfora de decir, vamos a ayudar al pueblo, vamos a dar esto, pero jamás la ayuda llegó al pueblo. Jamás. Lo vemos claramente en Cubanacoa, lo que pasó. Eso me parece a mí lo peor que yo he visto en mi vida. Que un padre que se dedique a recoger enseres para llevar a su pueblo, venga a otras personas y le digan que no puede repartirlas. Si uno es humano y todos somos prójimos, somos hermanos, ¿qué importa de dónde venga la ayuda? La ayuda, lo importante es que haya gente se sienta ayudada y sea en esos momentos que tiene tantas necesidades, le den lo que sea. No importa dónde venga la ayuda. Eso me parece a mí una cosa que ya no, los venezolanos no somos así. Los venezolanos no éramos así y no podemos dejar de ser así. Veo que te emocionas. ¿Cómo fue eso que vas a un sitio, se paran, comen algo y luego le cierran el sitio? ¿Cómo te has sentido? Muy mal, porque todos tenemos necesidades. Yo digo, cualquier día no van a cerrar hasta los baños, porque no puede ser. Cualquier día nos dice que tenemos que llevar en el carro algún sistema de las clínicas para ir al baño. Una totuma. Que si tienes ganas de comerte un sanduchito, te paras, entras y vienen y te cierran. Es ilógico. Y te montas en un avión y te ataca cuando te estás montando, te ataca cuando vas en el vuelo. Por favor, el país es de todos nosotros. El país no solamente de ellos. El país es de todos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en el vuelo, Mercedes? Eso hay que entenderlo. ¿Qué pasó en el vuelo? En el vuelo fuimos atacadas antes de montarlo. Nos decían que como nosotros montamos en una línea que está sancionada por los Estados Unidos, pero esa línea es del Estado, esa línea no es de ellos. Esta línea pertenece a todos los venezolanos. Y yo viajé con Viasa, bueno, no era con Viasa, pero yo viajé con Viasa, cuando Viasa era la línea que transportaba a todos los funcionarios venezolanos que iban para el exterior. Y era para mí la mejor línea que tenía el país. Ahora la han politizado, entonces ahora tú te montas en el avión, entonces tú te sientas, por ejemplo, nos dan la silla 3 al Mundo y a mí, pero las personas que nos acompañan, que son 2 o 3, la sientan en la última parte del avión, allá, para que no estén cerca de nosotros. Pero en la silla 2 y en la silla 4 se sientan siempre son mujeres, 2 señoras aquí y 2 señoras atrás, que empiezan con un celular a decirnos una cantidad de cosas. Por supuesto que el Mundo y yo somos muy tranquilos, nosotros no vamos a entrar en dimes y diretes, no somos de ese tipo de personas. Ya hemos vivido la vida muchos años y no somos ese tipo de personas y no interactuamos. Pero tampoco nos gusta que nos insulten, porque no nos parece bien. Somos unas personas mayores. Y aquí la gente ha perdido la moral y las buenas costumbres. Aquí uno le enseña desde pequeño que la gente mayor se respeta. Se le da una silla, se le da un asiento, se los deja pasar. ¿Y cómo se sientes tú y el mundo para superar los insultos? ¿De qué estás hecha? ¿A qué te aferras en un momento tan incómodo y desagradable como ese, Mercedes? Me aferro a Dios. A Dios. Mercedes, ¿cómo ves a Edmundo en este trance, en este proceso tan complicado? Lo veo bien, lo veo fuerte, lo ayudo mucho. Tú sabes que a los hombres no les gusta mucho que las mujeres le digan las cosas, a veces hacen lo que no me oye. Pero yo creo que en el fondo, algo de lo que yo le digo le queda. Su hija también lo dice, le da consejos. Tenemos que cuidarlo y protegerlo. Porque también el mundo lo tiene, es una persona también que tiene sus años, que también le llegó de imprevisto, porque puede ser amigo, puede pertenecer a esto o lo otro, pero ser candidato a la presidencia. Y si llegamos al fin y él viene a ser presidente, hay que darle mucho apoyo y mucha ayuda. Y la tiene con todos sus amigos, que tiene muchísimo, y son amigos que hemos hecho a lo largo de la vida. Porque si algo tenemos nosotros, somos amigos. La gente que viaja y viene, tiene amigos en todos los países, tenemos gente en todas partes, tenemos muchos amigos en Caracas que nos quieren y son amigos de verdad, que quieren el bien común y quieren bien por todo el país, y que están sufriendo las mismas penurias que nosotros. Y hablando de amigos, ¿qué me dices de María Corina Machado? Es una amiga que recién conocí, ella vino por primera vez. Yo la conocía por la prensa, por las redes, pero sí un día yo llamé al Mundo y él estaba con ella, y ella me atendió el teléfono y me dijo, mira Mercedes, quiero ir a hablar contigo,
porque el mundo me dice que me falta el voto tuyo, me falta que tú me des el sí o el no. Entonces, ¿dónde nos vemos? Me dice ella. Yo le digo, no, vente para mi casa, aquí estoy. Y en el acto llegaron los dos. Y la conocí aquí. Es una persona encantadora, es una líder. Ella ha despertado en este pueblo las necesidades de un cambio, porque no se le puede negar que ella es la que tiene años en esto y lucha por esto. Y nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, y estamos aquí. Ella le fue revocada su candidatura, no había otra salida, se nos dio, y bueno, llegamos nosotros. Así fue. Y vino a pedir si yo estaba de acuerdo con todo esto. ¿Y qué le dijiste? ¿Y cómo yo le voy a decir al mundo? Yo le dije, ¿cómo yo le voy a decir al mundo que ella dijo que sí? Que yo voy a decir. Sí, a lo largo de mi vida lo he acompañado en todos los países que lo han mandado la carrera diplomática. Jamás lo he dejado solo. Ahora tampoco lo iba a dejar solo. Le dije, bueno, si es así, echaremos para adelante. Y aquí estamos. Tratando de seguir adelante, pidiendo las oraciones de todo el país, pidiendo que los que no han decidido todavía por qué votar, que se pongan la mano en el corazón y que piensen si el país que tenemos es lo que verdaderamente ellos quieren. Porque la gente que está indecisa debe ponerse la mano en el corazón y pensar, ¿es verdaderamente esto que estamos viendo, lo que yo quiero para mis hijos, para mis nietos? No. Y que bueno, tienen la opción del 28 y ahí los esperaremos a todos y que sea lo que Dios decida. Te pregunté por María Corina, Mercedes, porque en eso, sabes que esto está lleno de chismes y los chismes corren a los más altos niveles en la otra acera. Y en un programa de televisión empezaron a hablar de tus molestias con María Corina. Caramba, ¿qué es eso? Tú sabes que en la política y entre todos siempre hay dimes y diretes. Yo no le hago caso a nadie. La gente le puede decir algo y yo, no, yo no le hago caso a nadie y yo sigo en lo que soy. Soy una persona educada, decente, que a mí no me van a buscar para confrontarme con nadie. Muy bien. ¿Tienes miedo, Mercedes? Tengo miedo del reto que se me presenta, es verdad, porque nunca lo he tenido. Yo no soy política, yo no luché para estar donde estoy. Cuando la gente se va preparando, yo creo que la gente va perdiendo como el miedo, se le va cayendo las escamas y se va poniendo como que fuerte. Yo todavía no he llegado a esa fortaleza, pero yo pienso que poco a poco lo iré logrando. Muy bien. Poco a poco lo irás logrando. Y en esos momentos de intimidad, claro, voy a hacer una pregunta absolutamente imprudente, tan imprudente que no te veas obligada a responderme. Pero bueno, este oficio es para eso, para que uno sea impertinente, como vi por allí el otro día. En esos momentos de intimidad, en la noche, cuando llegan cansados ya de la jornada, ¿el mundo tiene miedo? No, el mundo no tiene miedo. Lo que pasa es que el mundo tiene demasiadas cosas en su cabeza que a veces le cuesta ver las cosas claramente. No es fácil, la información que tenemos pero seguimos en esto, no tenemos miedo. No. Lo que sí nos da miedo, que yo digo siempre que estamos montando la tarima, que vemos a esa cantidad de gente que nos tira besos, que lloran, que nos dan papeles, que nos dan rosarios, que nos dan pulseras, y que nos dicen, ustedes son nuestra salvación. Yo tengo miedo, le digo al mundo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer para cumplir los deseos de toda esta cantidad de personas? Eso no es nada fácil. Él me dice, Mercedes, ahí iremos, poco a poco echaremos para adelante. La recomposición del país no será de un día para otro, y eso lo tienen que saber todos ellos. Esto no es, sale uno y entra otro, no. Esto lleva su tiempo, hay muchas cosas que hay que empezar a arreglar. Es como si una casa que está derrumbada, y tú dices, vamos a comprar esa casita que está derrumbada, pero yo voy a empezar a construirla. No tengo el dinero, pero el dinero se buscará. Y poco a poco se irán haciendo las cosas. Ha sido una campaña con un peso femenino muy importante, no solo porque está María Corina, sino porque las mujeres son las que más se acercan, las más emotivas, son las que se han echado el país en los hombros. ¿Qué te dicen esas mujeres? ¿Qué has visto tú en ellas, en las mujeres venezolanas que has conocido en estos recorridos? Tú sabes que las mujeres venezolanas son las que llevan los hogares y llevan la familia. Y es la que lleva los hijos, los nietos. Es la madre, es la mujer la que lleva el país. Este es un país de matriarcado, siempre lo hemos sabido. Y me dicen, bueno, todas quieren un país mejor, todas quieren una mejor educación para sus hijos, todas quieren tener un buen calzado. Todo es posible que tú veas a los niños en el interior descalzos, en esas cholitas plásticas que tú ves que jamás se puede una media. A mí eso me parte el alma.
Eso a mí digo, ¿cómo es posible que un país que fue tan rico, que ha sido tan rico, tengamos esta cantidad de problemas que se ven a diario? Y quizá mucha gente se acostumbró a verlo y le parece que eso es normal, pero eso no es normal. Eso hay que cambiarlo todo. Y será con la ayuda de Dios, poco a poco, y si Dios nos lo permite, llegar a la presidencia. Como las mujeres son las que mandan en la casa, Mercedes, esta quizás sea mi última pregunta. La idea de la viandita fue tuya, ¿no? Claro. Claro. Y te voy a enseñar la mía que me trajo un amigo. Ajá. Es mucho más, es vintage, la mía es vintage, ya la vas a ver. Nosotros estamos llenas de comida, la traemos llenas de muchos, de los besos, de los llantos, de los rosarios, de las pulseras, la traemos llenas de muchas cosas que nos nutren. Y si ves aquí, mi casa es un altar lleno ya de tantas cosas que la gente nos da y todo lo ponemos. Desde un sombrero, desde un arbolito que me dan, de todo se lo vamos poniendo. Y eso es lo que cuando nos levantamos en la mañana y vemos todo eso, es lo que nos dice, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Y mira, esta es mi nueva viandita. A ver. Ah. La viandita vintage. La viandita vintage. Esa es mi nueva viandita. Que era verán recorriendo el país. Muy bien. Sí, yo. Oye, Mercedes, 74 años, bueno, para mí eso es una mujer muy joven, pero te sientes vieja decrépita. No. Jamás. Yo soy una mujer que tengo mucha vitalidad y que jamás, me parece una cosa horrible asustar a la gente de esa manera, viejo y después decrépito, o sea, dos cosas horribles. Mercedes, por favor, un último mensaje para nuestra audiencia. Bueno, despido a todos y cuento con todos ustedes. Sepan que esto no es solamente del mundo y Mercedes y Maraconina, esto es de todos nosotros. Todos los que queremos un cambio tenemos que ayudar y colaborar para la reputación de un país. No somos solamente nosotros. Y los que no están de acuerdo con nosotros, que sepan que también van a poder ayudarnos y colaborar, porque todo lo que deseamos es que tengamos un mejor país. Que tengamos una Venezuela libres, sin presos políticos, sin tantas cosas que no deben estar. Mercedes, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido, nos hayas recibido en tu casa. De verdad, te agradezco tanta generosidad. Muchas gracias a ti, a tu esposa y a tu equipo, y esperamos verte pronto por estos lados, si Dios quiere. Nos hace falta. Bueno, me hace falta a mí también. Gracias, Mercedes. Gracias. Un beso y cariños. Besos. Mercedes López de González, lo voy a decir. ¿Cómo me gustaría que fuera la futura primera dama de Venezuela? Bien, de Caracas vamos ahora a Washington. Allí está nuestro amigo el periodista Rafael Salido. Rafael, hay que contactar. Rafael, periodista veterano en la fuente de Washington. Ahí está. Rafael, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, un gusto como siempre. Rafael, ¿cómo ha caído en el mundillo político de Washington la designación de este joven millennial, J.D. Vance, de apenas 39 años, que puede convertirse en el próximo vicepresidente de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, un poco con alivio, diría yo. Ya eran muchos meses de especulaciones. En ese sentido, el expresidente Donald Trump ha querido mantener un proceso que tenía a todo el mundo en ascuas. Una de sus creencias es que, bueno, estos procesos precisamente a él le refuerzan y entonces lo ha prolongado otros años. Se ha sabido antes de la convención quiénes iban a ser los candidatos a vicepresidente, pero en este caso Donald Trump ha querido esperar hasta el último momento y efectivamente finalmente el elegido es J.D. Vance, este joven senador que no tiene ni 40 años todavía, senador por el estado de Ohio, y de alguna manera puede sorprender hasta cierto punto porque también existía la posibilidad de que Trump buscara un candidato que le ayudara a ampliar su posible base electoral. Sobre todo hace meses se especulaba con el nombre de dos posibles candidatas, pero poco a poco esos candidatos fueron desapareciendo. Kari Lake, la gobernadora Gretchen Whitmer. Al final, ninguno de ellos parece ser que le aporta lo mismo que J.D. Vance, que aunque en muchos aspectos se supone que no amplía su base,
desde luego la refuerza, sobre todo en una parte crítica que es lo que se llama aquí el Cinturón del Óxido, que es una región de varios estados, con Michigan, Ohio, Pensilvania, que suelen ser estados bisagras, que fueron determinantes a la hora de que Joe Biden se hiciera con la elección hace 4 años. Y se presupone que en esos estados que son un poco más rurales, que son un poco más la América relativamente profunda, Vance puede ser un asset, una clara ventaja en cuanto a que él representa a esos ciudadanos, especialmente a esos americanos teóricamente dejados atrás. ¿Quién es él? ¿Cómo definirlo, Rafael? Bueno, aquí una de las definiciones más claras que se suele hacer es que es un tipo listo y un oportunista. Es una persona que su carrera profesional ha dado muchísimos vuelcos. Fue militar en su momento, ha sido inversor en la costa oeste, tiene mucha relación, de hecho, con esas élites de las tecnológicas. De hecho, le apoyaron en su candidatura por el Senado hace 2 años. Pero realmente J.D. Vance es un hombre que se ha construido a sí mismo, saltó a la fama después de escribir un libro que fue un exitazo, que se llama Hilly Billy, una elegía rural. Está visto casi como una Biblia del sentir de esa América profunda que publicó en 2018. Desde entonces ha ganado muchísima notoriedad, pero hay que tener en cuenta que en 2016, cuando Donald Trump se presentaba por primera vez a las elecciones, J.D. Vance fue de los muchos que se oponía a esa candidatura e incluso llegó a calificar al republicano, a Donald Trump, como un Hitler con aspiraciones autoritarias. Sin embargo, en los últimos 8 años ha dado completamente la vuelta a la tortilla, se ha vuelto uno de los más fieles seguidores de Donald Trump y eso es lo que muchos apuntan que eso ha sido el principal motivo por el que finalmente Trump la ha elegido como candidato. Es una persona que hasta la fecha parece haber estado dispuesto a hacer lo necesario por el bien de su carrera y en ese sentido da mucho el perfil del expresidente Donald Trump que se ha quejado amargamente en muchas ocasiones de que durante su primer mandato mucha gente que representaba al Estado, mucha gente que venía de una carrera política, le impidió tomar una serie de decisiones. La más evidente, por ejemplo, es cuando el 6 de enero de 2021 le pidió a su vicepresidente Mike Pence que no certificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden, cosa a la que Pence no es que se negara, es que no tenía otra opción que hacerlo. Pues fue siempre su argumento, pero Donald Trump no se lo ha perdonado. Hay que recordar que incluso azuzó a la turba para que le persiguiera durante el asalto al Capitolio, y en ese sentido parece ser que Vance es justo un perfil completamente contrario y es una de las grandes preocupaciones que están esgrimiendo los demócratas, el decir que Donald Trump ha elegido a una persona que básicamente va a hacer todo lo que le pida por encima de la Constitución. Es la gran preocupación que tenemos, que hay aquí en Washington. Bueno, es decir, Vance sí hubiese obedecido a Trump en ese momento tan difícil del 6 de enero. Bien, Rafael. Todo hace pensar que sí. Todo hace pensar que sí. Veo. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Como siempre, un placer, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, San Miguel. Gracias, Rafael Salido desde Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy. ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? ¿Por qué es importante la resiliencia en tiempos de incertidumbre? ¿Cómo podemos llegar a ella? ¿Cómo podemos fortalecerla? ¿Todos podemos o es solo para unos cuantos privilegiados? En Valencia, en la Valencia mediterránea, está la psicóloga Leticia Pérez Durá. Leticia, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola César, me alegro de verte de nuevo. Lo mismo digo por aquí. Y en Boca Ratón, aquí en la península de la Florida, está la psicopedagoga Anarelis Rodríguez. Anarelis, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes. ¿Qué es la resiliencia, Leticia? Sí, la resiliencia en definitiva es la capacidad de adaptación a las dificultades. Básicamente es eso, es cómo resistir una experiencia adversa y salir sin que te afecte, salir recuperado. En definitiva es eso, básicamente. ¿Y todos podemos tener esa capacidad? Sí. ¿O es reservada para unos pocos? Todos. Se puede entrenar. Sí que es verdad que si tienes unos padres resilientes, lo tienes más fácil, te enseñan estas capacidades. Aquí se explica mucho la metáfora del junco cuando hablamos de resiliencia, ¿no? El junco, cuando le da mucho viento, no se rompe, es flexible y luego vuelve al sitio. Pues al final sería básicamente esto. Adversidades en la vida tenemos todos, unos más, otros menos, pero no nos libramos nadie. Entonces, dificultades en el trabajo, divorcios, enfermedades, o de repente su negocio se arruina, o sea, pasan cosas. Y sí o sí, te tienes que adaptar, no puedes tirar la toalla. Por supuesto, no es una opción tirar la toalla. En la definición de nuestro foro de hoy, de nuestra conversación, se incluye el concepto de incertidumbre. Resiliencia en tiempos de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Le pregunto entonces a Narelis, ¿por qué es determinante para poder ser resilientes? Sí, la incertidumbre es todo aquello que no podemos controlar, es todo aquello que nos genera como esa ansiedad de qué va a pasar. Y justamente el ser resiliente, uno lo puede hacer o se da mejor justamente en estos momentos de incertidumbre, porque es algo que no puedes controlar. Por ejemplo, la pandemia eran momentos de incertidumbre mundiales. ¿Y cuál era la diferencia o dónde podíamos demostrar la resiliencia? En la capacidad de cada uno de nosotros de sacar lo mejor dentro de las peores circunstancias. Entonces, por eso es importante que en la incertidumbre, donde tenemos cambios climáticos, donde tenemos guerras, donde tenemos procesos que uno no puede controlar, es en el momento donde uno tiene que ser más resiliente. Y como decía Leticia, es algo que se puede entrenar. Y es importante que en la sociedad entendamos esto y empezamos a entrenar a nuestros niños justamente a ser resilientes, porque en la vida, pues obviamente siempre se presentan situaciones y muchas de ellas las podemos controlar, pero otras no. Y es ahí cuando tenemos que demostrar nuestra capacidad de ser resilientes. Anarelis dice enseñar a nuestros niños a ser resilientes. La misma idea la habías asomado tú, Leticia. Ojalá tengamos padres que nos enseñen a hacer la resiliencia. ¿Cómo se enseña a ser resiliente, Leticia? Sí, pues por ejemplo a tolerar la frustración, a no darle a los niños todo hecho ni todo cómodo, que se aprendan a frustrarse también, que si se enfadan por algo o que quieran un juguete, pues si no toca, no toca, que tengan pautas, que tengan límites, por ejemplo. Sí. Manejar la frustración. Sí. ¿Cómo es esa ecuación entre frustración y resiliencia, Leticia? Claro, es importante manejar la frustración. Cuando a mí me pasa algo grave, la frustración me limita muchísimo, porque si yo empiezo es injusto, no me lo merezco, hay que aceptar que en la vida pasan cosas injustas. Yo no me puedo centrarme solo en el victimismo, en la queja y en la injusticia, porque entonces no avanzo. Entonces tengo que aceptar la parte que yo no puedo controlar de la vida y que no puedo hacer nada, y lo que decía Narelis, ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y centrar mi energía y mi atención en lo que dependa de mí. Sí. A ver, Leticia asoma la frustración. Cuando dices enseñar rudimentos para la resiliencia, ¿qué aportarías a Anarelis? ¿Qué otro elemento puede ser? Sí, bueno, yo creo que básicamente hay que enseñarlos a aceptar y adaptarse. O sea, la adaptación es básicamente la base de la resiliencia, y yo incluiría con creatividad y humor. Creo que eso es crucial, porque en el momento en que tú seas creativo, o sea, tenemos problemas, y creo que también ahí hay una cuestión que si uno cambia un poquito la palabra problema, porque cuando uno lo ve como problema, lo ves como algo grave, como algo, si a lo mejor lo empiezas a ver como un quiebre, me está pasando esto, déjame ver cómo lo soluciono, soy creativo en la manera de solucionar los problemas que se me presenten, y con humor, porque justamente tenemos que tener, y por eso es importante enseñarle a los niños lo que es el positivismo también, el ver las cosas de no todo es totalmente negro, siempre dentro de todo tienen cosas positivas. Entonces, enseñarlos a ver justamente
en las cosas positivas que tenemos, en cómo podemos salir adelante, porque la resiliencia tiene dos factores, factores internos y factores externos. Entonces, dentro de la parte interna está toda esa parte de aceptación, de adaptabilidad, de cómo manejo las cosas, todas las herramientas que yo puedo tener como sujeto. Y la parte externa tiene que ver también con las redes de apoyo, porque es importante también tener una red de apoyo para poder ser resiliente. Entonces, es importante que los niños se sientan que en casa tienen una familia donde ellos pueden hablar y pueden conseguir apoyo y pueden conseguir ayuda, y eso también los va a ayudar mucho en lo que es la resiliencia. ¿Podrías ahondar un poquito, Anarelis, por favor, en el humor? ¿Cómo juega el humor en todo esto? Mira, bueno, nosotros como venezolanos creo que tendemos mucho a esa parte de verlo lo divertido en todo y como hasta de reírnos de nosotros mismos. En el momento que uno se ríe de uno mismo y uno dice, ay, es que me pasó esto, bueno, para adelante, o sea, no me voy a quedar ahí, ¿no? Y creo que el humor es crucial en cómo nosotros llevemos la vida y es justamente lo que hace la diferencia entre las situaciones adversas las tenemos, la diferencia es cómo reaccionamos cada uno de nosotros. Entonces, en el momento que yo decido verlo con humor, bueno, con risa y aprendizaje y para adelante, las cosas pues son más llevaderas. Y para ti el humor, qué rol jugaría en esto de la resiliencia, Leticia? Bueno, el humor es imprescindible, nos salva de muchas situaciones, estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que a veces no es fácil, depende de la situación, evidentemente, pero siempre hay algo a lo que agradecer. O sea, totalmente de acuerdo que nunca es todo totalmente negro. A veces, pues mira, o estamos sanos o seguimos vivos o tenemos padres o yo qué sé, cada uno con lo suyo. Pero si pongo el foco en el agradecimiento, no tengo el foco en el miedo, porque al final los pensamientos generan realidades. Si yo solo estoy pensando que es injusto o no soy capaz o me da miedo, lo normal es que no sea capaz. Si yo digo, voy a intentarlo, es un reto, ¿no? En vez de decirlo del problema, es un reto, simplemente es una situación que no me la esperaba, voy a ver cómo lo hago. Mi predisposición cambia, siempre, la emoción cambia también. Y en este contexto, cuando se mezclan todos estos elementos, ¿ante qué hay que ser resiliente? Lo digo, Leticia, porque, por ejemplo, estábamos hablando, a lo mejor, Anarelis, que es venezolana y está fuera de Venezuela, piensa en contextos políticos de país. Pero tú mencionaste una circunstancia bastante recurrente, como lo es divorciarse, ¿verdad? Si usted se casa, corre el riesgo de divorciarse. Punto, ¿no? ¿Cómo, ya que pusiste ese ejemplo puntual, cómo sería la resiliencia en un caso de divorcio? Claro, al final es la resiliencia ante cualquier situación que la veas difícil y que no te la esperabas. A lo mejor, claro, un divorcio también puede ser una liberación, ¿vale? Claro. Pero si lo estás pasando mal, tienes que sacar la resiliencia y la fuerza para cuidarte y sacar tu mejor versión. Unas cosas son dificultades de la vida normales que nos pueden pasar a todos y otras son traumas. Yo he visto en terapia gente con traumas que luego salen muy fortalecidas, ¿vale? Ahí entramos en crecimiento postraumático. Yeah. ¿Por qué? Porque aprendo a desarrollar habilidades para curar mi trauma, que luego ya no soy la misma persona. He crecido, ¿no? De las dificultades crecemos. Ojalá pudiéramos crecer sin dificultades, pero por lo menos aprovechar la adversidad en nuestro beneficio. Pero al final, ¿cómo superamos algo doloroso? Pues al final es el pensamiento. El pensamiento es nuestra ayuda, nuestro empuje. No venirnos abajo, no dejarnos llevar por el miedo. Cuando es algo muy, muy, muy difícil, o a veces hay enfermedades muy duras, ir día a día. Yeah. Ir día a día, voy a por el día de hoy, mañana ya veremos, centrarme en el presente también. Porque hay veces el no poder controlar lo que va a pasar, no poder controlar el futuro, nos genera mucha ansiedad, ¿no? Al final es la incertidumbre que nos genera ansiedad. Sí. Hay que confiar, porque a veces las cosas pasan aunque tú no las veas. O sea, aunque tú no lo veas, se sale. Lo que pasa es que cuando uno está muy mal, tiende a pensar mal y a verlo todo negro. Eso es lo que hay que evitar, no dejarnos llevar por la emoción tan negativa. Cuando Leticia habla del pensamiento y no dejarnos llevar por ese negro que lo inunda todo, ¿qué rol juega el optimismo en todo esto, Anarelis? ¿Se puede ser optimista?
Mira, a veces si tienes las herramientas lo puedes lograr y si no, justamente está en la capacidad de pedir ayuda. En ese momento de decir, bueno, no lo estoy logrando solo y déjame apoyar a amigos, en mi pareja o en terapia. O sea, y justamente parte de la resiliencia es saber también cuándo pedir ayuda. O sea, cuándo a lo mejor yo no lo estoy logrando y pedir ayuda es justamente parte de eso. Y de llenarnos también y como que rodearnos de personas vitamina, como dice Marian Rojas Estapé, que sean personas que justamente como que te llenen de energía, te den como otra visión de los problemas, porque a veces uno se queda como ensimismado en un problema y lo ve solamente desde un punto de vista. Y cuando lo hablas o te abres, pues ves otra manera y dices, claro, aquí está, o sea, por aquí puede ser el camino. Entonces creo que parte de todo esto también, cuando uno siente que no puede, está la red de apoyo. Muy bien, el tiempo se nos ha venido encima y te voy a dejar la palabra para cerrar, Leticia. Mencionaste la gratitud, el agradecimiento. ¿Qué rol juega el agradecimiento cuando se está procurando la resiliencia? Sí, el agradecimiento es contrario al miedo. Siempre tengo algo de lo que agradecer, siempre, siempre. Nos ayuda a generar más calma. Sí, lo que decía Narelis, súper importante la red de apoyo, pero cuidado también porque a veces los miedos de la familia, ¿a quién le contamos las cosas? Porque nos llevamos los miedos de los demás. Entonces, si vemos que nuestro entorno tiene más miedo que nosotros, porque cuidado, cuidado, no te va a salir, ahí no hay que contar con ese entorno, hay que ir a otras personas o a terapia, ya está. Muy bien. Quiero agradecerles porque han sido muy, muy generosas, espléndidas en el programa de hoy. Leticia Pérez Durá en Valencia, la Valencia Mediterránea. Gracias, Leticia. A ti, César. Y en Boca Ratón, las dos están frente al mar, definitivamente, aunque en mares distintos. Anarelis Rodríguez. Gracias, Anarelis. Gracias, César. Gracias, Leticia. Feliz día. Sí, gracias a los dos. Felicidades a ambas. Vamos ahora a una pequeña pausa. Al regreso vamos a París. Ya a las puertas de las Olimpiadas, unas Olimpiadas un tanto tensas por el escenario político en Francia. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana para venezolanos. Ella está licenciada para ejercer su abogacía en los 50 estados de la Unión, de manera tal de que puede ayudarte en todo el territorio de los Estados Unidos, incluido Hawái, incluido Alaska. Su teléfono 305-468-0044, 305-468-0044. En la red X, antigua Twitter, @abogada Burgos. Y en el Instagram, María Trina Burgos. María Trina tiene más de 25 años de experiencia en todos los temas vinculados con la inmigración, la asesoría necesaria para responder todas tus preguntas y para ayudarte a que puedas estar legalmente en los Estados Unidos. 305-468-0044, 305-468-0044, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad con María Trina Burgos. Las Olimpiadas del Descontento. La crisis política en Francia tensa los Juegos Olímpicos de París. Leo esta información y pues es obligatorio entonces ir a París para ponernos al tanto de lo que está ocurriendo. Y en París está nada menos que Andreina Flores. Andreina, bonjour. Bonjour, César Miguel, qué gusto conversar contigo en estos tiempos olímpicos y políticos. Olímpicos y políticos. ¿Por qué las Olimpiadas del Descontento? ¿Por qué han decidido bautizarlas así? ¿Y quiénes las han bautizado así? Mira, son las Olimpiadas del Descontento porque tenemos una crisis política en este momento en Francia, César Miguel. Recordemos que tuvimos elecciones legislativas anticipadas, la segunda vuelta fue el 7 de julio. Y pues bueno, desde ese momento no ha habido un consenso para nombrar un primer ministro y para hacer una renovación del Consejo de Ministros, del gabinete de gobierno. De hecho, hoy tuvo lugar el último Consejo de Ministros presidido por Gabriel Attal, que es el primer ministro actual,
pero la izquierda, que es la alianza que fue la más votada el último 7 de julio, pues bueno, no ha tenido, digamos, la capacidad de lograr proponer una figura para ese cargo y todavía estamos como trancados en ese juego. Entonces, hay muchas decisiones que hay que tomarse, por supuesto, sobre todo de seguridad, César Miguel, con respecto a las Olimpiadas, y entonces cada decisión está como marcada por esa crisis política. Lo último que ha dicho el presidente Macron es que él va a aceptar la renuncia del primer ministro, como corresponde después de las elecciones legislativas, pero que de alguna manera va a quedar el mismo gabinete en funciones para seguir llevando el gobierno francés hasta después de los Juegos Olímpicos, para no hacer cambios de ministros a menos de, ¿cuántos quedan? 10 días para los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, se va a quedar el mismo gabinete por ahora. Toda la seguridad, ¿quién la coordina entonces? La seguridad está coordinada por el Ministerio del Interior y justamente lo que correspondería en este momento es que luego de las elecciones legislativas anticipadas se nombre un primer ministro que sea el consenso entre la izquierda, el macronismo y ahora, bueno, hasta la extrema derecha que tuvo también una participación importantísima en estas elecciones, y que ese primer ministro nombre un nuevo gabinete. Y en ese nuevo gabinete estaría un nuevo ministro del Interior que estaría como heredando las responsabilidades del actual, y en esas responsabilidades, imagínate tú, está la coordinación de la seguridad de los Juegos Olímpicos. Entonces, para que eso no suceda, para que ese cambio no suceda en este momento tan crítico, el presidente Macron ha adelantado, sin decirlo oficialmente, ha adelantado que sí se va a renovar ese gabinete, pero que el gabinete actual se va a quedar unas semanas más hasta el final de los Juegos Olímpicos para no crear caos, básicamente. Es una especie de minestrone, porque están todos. Extrema derecha, extrema izquierda, el centro, el macronismo. ¿Hay alguien que pueda llevar la voz cantante en todo esto? ¿Lo puede ser el presidente Macron en tanto presidente? Mira, yo creo que el presidente Macron es el que menos lleva la voz cantante en este momento. ¿Por qué? Porque el presidente Macron venía con un apoyo parlamentario importante. De hecho, el sector macronista era el que tenía más escaños en la Asamblea Nacional y sus decisiones eran aprobadas, no digamos automáticamente, pero sí con mucha facilidad porque tenía la mayoría en el Congreso. Ahora esa mayoría ha bajado. La extrema derecha ha subido en 50 escaños y la izquierda resultó la fuerza política más votada. Entonces, Macron en este momento está debilitado. Pero tu pregunta es excelente, César. ¿Quién gobierna Francia en este momento? Pues esa es una muy buena pregunta, porque no ha habido un consenso y porque cada fuerza política, como decimos en criollo en Venezuela, jala para su lado. Entonces, bueno, depende de la voluntad de sentarse a negociar, de sentarse a discutir, de lograr un consenso y de decir, bueno, señores, hay que ponerse de acuerdo y hay que nombrar un primer ministro y el gabinete y todo lo que viene detrás. Mientras ya la llama olímpica está en París. Sí, llegó el 14 de julio, llegó para el desfile justamente del Día Nacional de Francia, y bueno, nada, ha estado pues recorriendo los monumentos más importantes de París. Hablamos de la Basílica del Sagrado Corazón, de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, el Moulin Rouge, pero sí, ya, por lo menos esa alegría la tenemos, claro que sí. Y cuéntame esto, la señora Anne Hidalgo y Tony Estanguet, el presidente del Comité Olímpico, se van a bañar en el Sena para demostrar que el Sena está limpio y que si el Sena está limpio, la ciudad está limpia y sana. Cuéntanos eso, por favor. Bueno, sabes que durante meses, yo diría que más de un año, pues se han hecho un montón de esfuerzos, digamos, por sanear el Sena. ¿Por qué? Porque en el Sena se van a desarrollar las competencias, por ejemplo, de natación en aguas abiertas y el triatlón. Entonces, la idea de las autoridades parisinas era pues lograr que el Sena estuviera lo suficientemente limpio para que eso no suponga un riesgo para los atletas, pero hasta ahora no se había logrado. Hasta ahora se habían encontrado bacterias fecales, César. Entonces, por supuesto, eso obviamente no está apto, no había estado apto hasta ahora para ese tipo de competencias. Entonces, bueno, los últimos estudios han arrojado que ahora sí
se ha limpiado el SENA, que se ha logrado el nivel de limpieza, de pureza necesario para las competencias, y para demostrarlo, para dar el ejemplo, para decir, miren que sí está limpio, la alcaldesa se va a dar un chapuzón en el río. Ella sí, Jacqueline Farías, todavía estamos esperando que se bañe. Todavía no, exacto, en el Guaire. Sí, la señora Jacqueline Farías, una prominente chavista al frente de... ella estaba al frente de Hidrocapital, era, vamos a sanear el Guaire, y me voy a bañar en el Guaire. Así es, pero nunca lo saneó y por supuesto nunca se bañó tampoco. Nadie se bañó allí. Bueno, Andreina disfruta las Olimpiadas mientras vemos cómo salen del entuerto político. Claro que sí. Ahí estaremos llevándote toda la información. Gracias. Desde la cancha. No es necesario que te des el chapuzón en el SENA. Oh, no, yo tranquila, desde la orilla. Desde la orillita. Desde la orilla. Muy bien. Andreina, merci beaucoup. Merci a toi. Chao, chao. Chao, chao. Andreina Flores, desde París, 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la CONMEBOL, el grupo que organiza la Copa América, fue arrestado en medio de una noche de caos en la Copa América de Fútbol en el Miami Gardens. Enfrenta 2 delitos graves de agresión a un funcionario o empleado específico. El hombre de 71 años de edad también forma parte del Consejo de la FIFA, que es un organismo estratégico y de supervisión del organismo rector mundial del fútbol. Jesurún fue internado en el centro correccional Turner Guilford Knight poco después de las 4:15 de la madrugada del lunes, según los registros de la cárcel, después de que Colombia perdiera 1-0 ante Argentina en la final. Según un informe de arresto al Departamento de Policía de Miami-Dade, Jesurún y su hijo Ramón Jamil Jesurún, de 43 años de edad, están acusados de pelear contra varios guardias de seguridad que retenían a las personas fuera de un túnel donde se reunían los medios de comunicación alrededor de las 12:20 de la madrugada del lunes, después de que terminó el partido. Pero, aquí hay muchas preguntas. Él es vicepresidente de la CONMEBOL, es decir, los organizadores del evento. Exacto. Los que para muchos son los responsables directos del caos. Es además miembro FIFA, del Consejo de la FIFA, que es la Federación Internacional. ¿Y qué fue lo que hizo fútbol? Que él agredió a funcionarios? No tenemos la información. Guardias de seguridad del estadio. Como aparece aquí en la nota que te acabo de leer. Varios guardias de seguridad. ¿Qué habrá pasado para que estén presos él y su hijo? Sí, bueno, evidentemente lo que uno piensa y lo que indica todo esto es que fue una agresión física. Bueno, ya veremos. Lamentable, totalmente. Totalmente, sí. Gracias, Flor Alicia. Y ya que estamos en Miami, vamos a conversar ahora con Maribel Balvin. Maribel es del Partido Demócrata, es comentarista y es una aguda observadora del acontecer político. Maribel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Maribel, el Partido Demócrata la tiene complicada. Antes del atentado que convirtió a Donald Trump en una suerte de superhéroe, ¿verdad? La fotografía del hombre con el puño en alto es la fotografía del hombre invencible, ¿verdad? Del hombre del que no lo pudo derrotar la bala. Afortunadamente, ¿no? Porque si no estaríamos en un caos total. Y ha decidido nombrar como su compañero en el ticket a un millennial, a un joven que no llega a los 40 años, que no deja de ser un mensaje importante cuando el país discute que tenemos un presidente octogenario y el propio Trump ya está a las puertas de los 80 años. Ante esto, ¿qué puede hacer el Partido Demócrata, que todavía, al parecer, está discutiendo si Joe Biden continúa en la campaña o no? Me gustaría oír tus opiniones, Maribel. Sí, tenemos una situación muy interesante, ¿no? Y definitivamente es sui generis. Mirando a la historia, no tenemos nada en qué basarnos para ver cómo comparar
estos hechos anteriores que nos puedan ayudar a cómo resolverlo. En la elección de J.D. Vance es muy interesante porque nos dice dos cosas. Definitivamente una persona joven, estamos hablando de que quieren pasar la batuta, como decimos, pero al mismo tiempo también nos dice, César, de que el presidente Trump aparentemente se siente muy confiado en que no necesita nada de lo que es el vicepresidente. Sabemos, normalmente el vicepresidente se escoge para ver si puede ayudar con cierta coalición de votantes, que puede apelar a ciertos grupos. En este caso, J.D. Vance en realidad no trae nada a la mesa porque es simplemente una copia del presidente. O sea, él se ha cambiado totalmente y podemos decir que es un mini-me. El grupo que el presidente necesita atraer, por ejemplo, es las mujeres. J.D. Vance, al contrario, J.D. Vance repele totalmente lo que es el voto de la mujer porque sus posiciones son total y absolutamente contrarias a lo que beneficiaría a la mujer americana. Pero sí, como un símbolo de juventud, como un símbolo de renovación, se ve muy bien. Pero ideológicamente no entiendo exactamente el beneficio que le trae al ticket. Y como decía anteriormente, simplemente demuestra una confianza grande del presidente que no necesita nada para ser electo, que él solo es suficiente para salir en noviembre. ¿Y cómo definirías la situación puertas adentro del Partido Demócrata, Maribel? Bueno, escuchamos anoche al presidente Biden, obviamente reiterando de que él es el candidato, él es la persona que puede ganarle a Trump. Yo como demócrata, esa es mi posición, el candidato al Partido Demócrata es el presidente Biden, y yo creo que lo que sucedió el sábado, César, ha traído un poco de reflexión en aquellos demócratas líderes, digamos en el Congreso, en el Senado, que estaban diciendo que el presidente tenía que quitarse del medio, que tenemos que poner a otra persona. Yo creo que esto ha solidificado un poco el apoyo al presidente y creo que en adelante, en las próximas semanas, vamos a ver que hay más unión y que hay más decisión de que él es el candidato y simplemente tenemos que enfocarnos en cómo vamos a ganar esta elección. La presencia de J.D. Vance, ¿de qué manera puede afectar al voto joven demócrata, Maribel? Eso en conversaciones anteriores cuando se estaba especulando que quizás era Marco Rubio, por ejemplo, y decían algunos analistas que Marco Rubio podría atraer al voto hispano joven demócrata. Y a mí eso me sorprende grandemente porque aunque son personas jóvenes, ideológicamente simplemente están total y absolutamente fuera de lo que es la ideología del Partido Demócrata y específicamente del joven demócrata, que es mucho más progresista en realidad que lo que es el centro del partido. Así que yo creo que quizás en lo que es el Partido Republicano hay algún tipo de entusiasmo entre los jóvenes republicanos, pero no creo que atrae necesariamente, César, al voto independiente del medio, que es el necesario en estos momentos. Hay muy pocos votos indecisos, o sea, no hay mucho donde coger para ver quién va a ganar. Y ese voto del medio, que es mucha mujer también, yo no creo que J.D. Vance lo mueve a la columna de Donald Trump. ¿Y cómo sientes, hablando de ese voto joven, el joven independiente, o para ponerlo más completo, la mujer joven independiente, cómo se inclinaría en el mes de noviembre? La mujer joven independiente y la mujer joven demócrata definitivamente está muy ideológicamente asociada al Partido Demócrata. Hemos visto que en este año específicamente, en los últimos dos aún más, el Partido Republicano y lo que es la conservadora simplemente tiene una agenda de llevar a la mujer hacia atrás, de volverla a posiciones que estaban antes. Oímos algunos de los comentaristas que dicen que tenemos que ver cómo la mujer joven se casa. Hay un problema muy grande que ellos ven en que las jóvenes no se están casando temprano. O sea que no creo que tienen nada que ofrecerle a la mujer joven y que la pueda inspirar a votar en la columna del expresidente. Maribel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre un placer, muchas gracias. Maribel Balvin es comentarista política, ella es del Partido Demócrata, nos habló aquí en Miami. Una pequeña pausa, al regreso vamos a
Caracas para conversar con el doctor Omar Mora Tosta a propósito de toda la gran cantidad de colaboradores de la campaña opositora de Edmundo González, María Corina Machado, que han sido puestos presos, que han detenido, cierran los locales donde les dan de comer, apresan al chofer del autobús, del camión que les llevó el sonido, en fin. Nos ocupamos de eso al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:44. El próximo sábado, Día de la Herencia Venezolana en el Loan Depot Park. Desde las 4 de la tarde estaremos todos allí para el encuentro entre los Mets y los Marlins. Y es el Día de la Herencia Venezolana, hay música venezolana, todo es alegría venezolana. Tendremos un gran concierto al final de San Luis. Y compra tu entrada en marlins.com/Venezuela. Si la compras allí, al llegar al estadio tendrás una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana. Y lo más importante, vas a contribuir con Fe y Alegría en Venezuela. Vas a contribuir por la educación de los pequeños de Fe y Alegría en Venezuela. Compra la entrada en marlins.com/Venezuela. Día de la Herencia Venezolana, sábado 20 de julio en el Loan Depot Park. Y esta noche a las 9 con Gladys Rodríguez por TVV Network a las 9 de la noche. Vamos a Caracas, allí está el doctor Omar Mora Tosta, abogado, defensor de derechos humanos y miembro del equipo de defensa de los jefes regionales de campaña de María Corina Machado. Omar, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un gusto estar en tu programa una vez más. A ver, sitio donde se para Edmundo González, María Corina Machado o cualquiera de la campaña, se paran a tomar un vaso de agua y lo cierra inmediatamente después el Seniato o cualquier organismo con cualquier excusa. Llega alguien, conduce el camión donde llevan alguna corneta de sonido, le decomisan el camión, ponen preso al chofer, al otro y al otro. Y a estas alturas, pues, ya son 71 personas arrestadas de manera arbitraria en los últimos 10 días de campaña electoral. ¿Hay manera de detener esto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, César Miguel, el país y el mundo está viendo con horror cómo ya en estos días de campaña, que debería ser un momento de fiesta cívica para todos los venezolanos y que podamos ejercer los derechos civiles y políticos como lo establece el texto constitucional y los tratados internacionales, por el contrario, es una zozobra que se ha manifestado en esta persecución que se le hace como tú bien lo apuntas, no necesariamente a dirigentes políticos, sino a personas naturales que simple y llanamente piensan distinto o simpatizan con la causa de la oposición o que le han prestado algún tipo de servicio a las, digamos, a las marchas opositoras o a las caravanas opositoras en el interior de la República. Y entonces esta situación es satanizada y son perseguidas injustamente. Estas personas les quitan su modo de vida porque prestar servicios de sonido, vender empanadas, vender un sándwich de pernil, como tú bien lo apuntas, eso no es un delito y tú ofreces servicios a cualquier persona sin distingo. El que tú simpatices con una causa tampoco te hace responsable de ningún delito. Entonces, ¿cuál es el llamamiento que el Comando Venezuela hizo el domingo en una rueda de prensa? Por supuesto que las autoridades que tienen que ver con lo electoral deben ponerle un coto a esta situación, porque es absolutamente intolerable, injusto, ilegal y que además atenta contra el mismo el proceso electoral en curso en Venezuela, porque lo que todos queremos es un ambiente de paz, de cordialidad, de fiesta democrática y no este terror que se infunde con esta persecución. ¿En qué estado están estas personas detenidas? ¿Qué nos puedes decir de ellas? Bueno, fíjate, hay muchísimas personas que han sido detenidas, algunas han sido liberadas, otras están bajo
cautelares, otras, la gran mayoría se mantienen detenidas. Hay un caso muy célebre, el caso del señor Ricardo Albacete Vidal, que yo defiendo, el empresario tachirense que albergó en su gira a María Corina Machado y su equipo, y fue objeto de una persecución donde le allanaron su empresa, su casa. Han perseguido pues a sus empleados, a él mismo. Él fue detenido a finales de la semana pasada en Caracas porque se encontraba aquí. Es un hombre de 71 años, César Miguel, con patologías muy importantes de tipo de salud, de respirar, tiene problemas, digamos, de una remisión de un cáncer que tuvo. Entonces, una persona delicada, y que el ordenamiento jurídico prevé para él una medida cautelar en dado caso que tuvieran que dictarle alguna medida, y no le fue respetado. Yo estuve el día domingo 12 horas en las puertas del Palacio de Justicia y no me dejaron ingresar para que no pudiera juramentarme como su abogado. Le impusieron un defensor público, cuestión que han venido haciendo en otros casos, y no le acordaron esa medida cautelar de arresto domiciliario que prevé la ley. No es una cuestión potestativa. ¿Cuál es el delito que él cometió a efectos de Tarek William Saab, por ejemplo? Bueno, ellos han dado una rueda de prensa en donde manifiestan una serie de situaciones, por supuesto, completa y absolutamente falsas, en donde dicen que este señor en su empresa tenía material estratégico y tal. Eso no es cierto. Tenemos todo el acervo probatorio para demostrar que eso no es así. Esto es una empresa muy seria, de mucho arraigo en el Táchira. Fabrican piezas de precisión de metal y por eso ellos tienen los materiales con los cuales trabajan. De hecho, son los fabricantes del número 1 de los sacapuntas en el país, ese sacapunta de aluminio que venden en todas las librerías para los escolares. Entonces, realmente satanizar el trabajo de una empresa honorable, de un empresario serio, para justificar una persecución de naturaleza evidentemente política, no es correcto. Bien, entramos en una suerte de recta final y no se va a detener el resto de campaña ante estos inconvenientes. ¿Qué puede ocurrir, Omar? Bueno, ya se expresó el día domingo por parte de nosotros que estuvimos como voceros, bueno, yo manejando esta parte de las personas que represento, y el doctor Perkin Rocha en nombre del Comando de Venezuela también, haciendo pues todas las consideraciones jurídicas en torno a todos estos hechos y diciendo pues que la lucha continúa, que el Comando Venezuela no se detiene por esto, y al contrario, toda esta suerte de obstáculos van a potenciar el ánimo de la gente de participar, porque lejos de lograr el objetivo de desmotivar a las personas, ha sido todo lo contrario, César Miguel. A lo largo y ancho del país, pues la gente se suma cada día más a esta esperanza, a esta emoción de poder ejercer el voto como un mecanismo de salida a la crisis que tiene Venezuela. Omar, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un abrazo para ti, muchas gracias. El doctor Omar Moratosta, abogado, defensor de derechos humanos, abogado de estas personas detenidas injustamente. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticia tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, habíamos hablado de las Olimpiadas en Francia y mira esto, qué curioso. La Organización Internacional Igualdad Animal ha recabado más de 50.000 firmas en su campaña para pedir a la organización de París 2024 la retirada del foie gras del menú olímpico, ante su preocupación por el impacto de esta industria en los animales y el medio ambiente y la salud humana. Atletas, académicos y defensores de los animales han suscrito una carta abierta a los organizadores de los Juegos Olímpicos en la que expresan su preocupación tras conocer la inclusión del foie gras elaborado mediante alimentación forzada en el menú de hospitalidad que se le brindará a los invitados y a los atletas. Más de uno ilusionado porque va a comer foie gras en París y ahora le dicen que no. Que no. Dios Veamos mío. qué pasa. 10:54. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje,
Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.